¿Cuántos creen que el Señor Jesús está aquí? Amén, aquí está el Señor Jesús. Empezamos leyendo Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 y 2. Amén. Una historia creo que muy conocida, una historia muy bonita. Amén. Empieza y dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor y ha venido el acreedor para tomarse los hijos míos por siervos. Amén. Una mujer que mira a Eliseo y no le era extraño. Eliseo ya lo conocía. Amén. Eliseo era un profeta, pero no solamente era un profeta, era un líder entre los profetas, era uno de aquellos que enseñaba a los profetas. Amén. En aquel tiempo estaban los profetas y los hijos de los profetas. Amén. Y no lo menciona así, los hijos de los profetas, por el simple hecho de ser hijo de un profeta, sino que en aquel tiempo, cuando eras hijo de un profeta, también se te enseñaba o se te instruía en cuanto a esto que ellos hacían. Amén. Estaban ahí y también llevaban una cierta enseñanza para después que dejara de ser aquel profeta, obviamente profeta, se levantara este hijo del profeta y tomara la posición de profeta. Amén. Entonces eran enseñados estos siervos, estos hijos de los profetas eran enseñados por un líder. En este caso era Eliseo. Amén. Y llega esta mujer, no le era extraño, conocía quién era, sabía quién era, y le llega diciendo, no llega luego con la necesidad que ella tenía, sino llega y le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y después de ahí le dice: y el acreedor, y ya ha venido el acreedor para tomarse los hijos míos por siervos. Amén. Siempre, aunque el profeta o el hijo del profeta haya muerto, siempre queda algo en casa. Amén. Llega diciendo: tu siervo, tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Gloria a Dios. Siempre queda algo. Siempre el Señor nos manda, nos habla a nosotros. Y cuando estamos en vida y servimos al Señor y somos temerosos del Señor, hay bendición del Señor. Pero aunque el que haya servido al Señor haya muerto, queda algo. Queda esto: tu siervo era temeroso del Señor. Y a través de tu siervo era temeroso del Señor, después dice: y el acreedor ha venido para tomarse los hijos. Y de ahí, entonces el profeta trata de llegar. El testimonio no solamente sirve mientras estás en vida, no solamente trae bendición mientras estás en vida. El testimonio de un siervo que teme al Señor, que sirve al Señor, es estar en su casa, que aunque éste muera, la bendición sigue. Ahí está el Señor para ayudar. Sé buen cabeza de tu hogar, sé buen siervo del Señor, temeroso, y aunque tú mueras y no estés para cuidar a tu familia, cree en Dios, hermano. Por el buen testimonio, Eliseo entonces dice: pues, ¿qué te haré yo? Pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver qué podemos hacer. Primero llega una mujer. La palabra de Dios nunca habla mucho acerca de las mujeres de los hijos de los profetas o de los profetas. No habla mucho. Pero sin lugar a duda, ella sabía a quién podía ir y cómo podía ir. No fue:
mira, tengo una gran necesidad, sino va con el testimonio por delante. Amén. Yo siempre he dicho que el testimonio de una persona es la carta de presentación, Sí. y Dios es el sello. Amén. El buen testimonio de la persona es solamente la carta de presentación, pero el que trae el sello, lo que hace que valga, es el sello. Amén. Por eso ella llega con el testimonio. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y después, y el acreedor ha venido, y después viene el Señor a respaldar todo. Amén. Pero después sigue diciendo el versículo 2: y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y esto lo vamos a convertir en pregunta. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué te voy a hacer yo? Le dice. Y luego le pregunta o le dice, ¿qué tienes en casa? Piensa un poco, ¿qué hay ahí? Y lo primero que dijo, como todos hubiéramos dicho, nada. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y luego dice, sino una vasija de aceite. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y vamos a empezar así con esta pregunta: ¿qué tienes en casa? Todo. ¿Qué tienes en casa? Vamos a tratar, aunque digamos que sería enfocado en la sabiduría, pero creo que no del todo, sino enfocado en todo lo que hagas. Pero tomaremos como una guía en cuanto a la sabiduría. Amén. Hablaremos un poquito acerca de la sabiduría. La pregunta es, ¿qué tienes en casa? Muchos de nosotros, cuando hablamos de sabiduría, cuando queremos o tratamos de hacer algo, cuando alguien nos anima a tratar de hacer algo, de servir al Señor, de hacer ciertas cosas, muchas de las veces pasa cuando, en este lugar, cuando hemos tratado de animar a los hermanos, salgamos a las calles a evangelizar, muchos volvemos y decimos, pero hermanos, que yo no soy sabio, es que yo no tengo sabiduría, es que yo no sé nada, es que yo esto, es que yo lo otro. O cuando de alguna manera no estamos haciendo algo bien y viene la palabra por medio de un hermano y nos anima, lo primero que decimos es que yo no soy sabio, es que me falta mucho, es que esto, es que lo otro. Y la pregunta es, bueno, no tienes mucho, dices no eres sabio, entonces eres pobre, tienes necesidad, tú miras que no eres bueno para hacer muchas cosas, miras que por ti no eres muy sabio, no eres muy conocedor de las escrituras, quieres guiar a tus hijos, no sabes cómo, quieres guiar a tu esposa, no sabes cómo, quieres enderezarte tú mismo, no sabes cómo, quieres servir al Señor, te falta mucho, miras todo lo que te hace falta. La mujer también no miró. El acreedor va a venir por 2 de mis hijos, estoy de lo peor. Y nosotros también lo miramos a nosotros. Decimos, no somos muy sabios, me hace falta mucho, y usamos este tipo de cosas para detenernos y no hacer nada. Pero ella va al siervo del Señor y va y le pide que de alguna manera le ayude, y el siervo del Señor le dice, dime qué tienes en casa. Es que el Señor empieza por algo. Y fíjese que si usted ya conoce, sucede un milagro muy bonito, pero sucedió con algo. No estoy diciendo que lo tenía la mujer todo, no, en realidad no tenía nada, solamente una vasija de aceite, pero empezó con algo que ya había. Amén. Vaya al libro de Segunda de Crónicas. Miremos
hablando terrenalmente al hombre más sabio. Amén. Amén. Ahora cuando hablamos de Salomón, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Sabiduría. ¿Se le viene poca sabiduría a la mente o mucha? Hablando de Salomón, se le viene mucha sabiduría, el hombre con mayor sabiduría. Mirándolo en nuestro relato, en nuestra historia que acabamos de leer, serían las vasijas llenas, ¿no? Mucha sabiduría, las vasijas llenas. Pero vamos a ver, cuando hablamos de Salomón y pensamos de Salomón, luego miramos las vasijas llenas, o sea, la gran sabiduría que tenía. Pero vamos a mirar el comienzo. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Amén. Versículo 7. Amén. Amén. Segunda de Crónicas 1:7. Dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Si el Señor nos hiciera esta pregunta. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Esa es la pregunta, lo que él pide también. Y de allí ya podemos ver que el Señor dice: por cuanto esto pediste, no solamente te daré lo que me pediste, sino todo lo demás que no me pediste. Amén. Y está hablando de que iba a dar sabiduría y todas las demás riquezas, ¿saben?, que él pudo llegar a tener. Pero le digo, cuando hablamos de Salomón, miramos la gran sabiduría. Amén. Cuando hablamos de esta viuda, lo primero que se nos viene, pues la viuda que no tenía nada. Pero cuando hablamos de Salomón, el hombre que no tenía toda la sabiduría. Y hablando de sabiduría, cuando Salomón pide sabiduría, él se miraba como lleno de sabiduría o vacío. Vacío. Esa es la razón por la cual él pide sabiduría. Pero fíjese qué curioso, que para poder pedir sabiduría necesitas sabiduría. Porque el insensato, el hombre necio, piensa que es sabio no teniendo nada. Pero el hombre que se da cuenta que es un necio y que no tiene sabiduría es porque ya desde ahí empezó a tener una poca. Gloria a Dios. Salomón, en el momento en que pide sabiduría, ya tenía un poco de sabiduría. No era el hombre más sabio todavía. No estoy diciendo que ya ahí Salomón era súper sabio y que desde ahí por eso fue el hombre más sabio sobre la tierra. No. Fue el hombre más sabio de la tierra por consecuencia de esta oración, de ahí en adelante. Pero estoy diciendo que tenía una poca de sabiduría porque pidió sabiduría al verse que él no tenía mucha. Esta mujer dice: los acreedores van a venir. ¿Qué tienes en casa? Pues no tengo nada, pero tengo una vasija. Pues de ahí empecemos, dice. De ahí vamos a empezar. El Señor no te va a empezar con mucho, empieza con lo poco que tienes. Le digo, a veces nosotros queremos ir a predicar y decimos: es que no puedo ir a predicar porque no soy muy sabio, porque no conozco mucho, o no sé hacer esto, no sé lo otro, no sé hacer aquello. Pero el Señor empieza con poco. Con lo poco que tengas, de ahí empieza. Salomón pide sabiduría y llegó a ser el hombre más sabio, pero en el momento en que pide sabiduría ya tenía una poca. Se necesitaba sabiduría para darse cuenta que aunque era rey, no sabía gobernar. Fíjese,
Se supone que un rey necesita saber gobernar antes de llegar a ser rey. Él se vio siendo rey, pero sin tener la sabiduría necesaria para gobernar. Y ahí fue cuando él empezó a ser sabio, cuando no miró su corona, cuando no miró el trono, cuando no miró la capa, cuando no miró las riquezas y dijo yo gobernaré, sino que miró que no sabía hacer mucho. Solamente tengo un poco, solamente tengo una oración para decirte, Señor, no soy muy sabio, dame sabiduría. Y de ahí empieza el Señor. De ahí empieza a brotar. De ahí empieza la sabiduría más y más hasta que llegó a ser el hombre más sabio. Pero empezó con un poco. ¿Cuánto conoces de la Escritura? Pero es que no conozco nada, no conozco mucho, se me graba muy poco. No necesitas conocer mucho. ¿Para qué vas a conocer mucho y luego pedirle al Señor que te dé conocimiento si ya no sabes todo? Necesitas conocer un poco. Necesitas un poco, una vasija solamente, es un poquito de aceite y de ahí el Señor hará lo demás. Sí, amén. Miren lo que dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Amén. Santiago 1:5. Amén. Santiago 1:5. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Si alguno tiene falta de sabiduría, pidan a Dios. Le digo, para poder pedir a Dios sabiduría, necesitas un poco de sabiduría para darte cuenta que no eres tan sabio. El hombre que cree que sabe es porque en realidad no sabe nada. El hombre que cree que conoce, que puede, es porque en realidad no puede hacer nada. Pero el hombre que se da cuenta que no puede mucho es porque tiene un poco ahí. Y de ahí el Señor empieza. Dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y el Señor le dará, ¿cómo? De ahí empieza de lo poco. De una oración tan solamente. De una petición. De ahí de lo poquito. No estoy diciendo que sepas hacer ya las cosas cuando pides. Sino esto, darte cuenta que no tienes. No estoy diciendo que cuando vas y pides oración ya sabes, porque pidiste oración por sabiduría, ya sabes hacer las cosas. No, estoy diciendo que en el momento en que te arrodillaste tenías un poco porque te diste cuenta que no tenías nada. Y ahí empieza el Señor. Pero ¿qué es? ¿Qué es la sabiduría? Vaya al libro de Proverbios. También algo que conocemos bastante. Proverbios capítulo 1. Amén. Sé que muchos de ustedes lo pueden recitar de memoria, pero vamos a leerlo de igual manera. 1:7 de Proverbios. Amén. Dice, al principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si usted ha leído este texto, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No dice que el temor del Señor es la sabiduría. Dice que el temor del Señor solamente es el principio, lo inicial. Es decir, es aquella vasija solamente. El temor del Señor, hablando en cuanto a sabiduría, es solamente la vasija. Que de ahí en adelante ese temor te lleva a saber que no tienes nada. Ese temor del Señor te lleva a conocer que no puedes mucho. Ese temor del Señor te lleva a saber que no conoces mucho, pero ese mismo temor te lleva también a no querer desobedecerle y fallarle. Y por medio de ese temor, Salomón pidió